aparece la siguiente, vamos a Current Data, y ahí nos ubicamos en, aquí, ¿no? Discount Rate Estimation, y nos vamos a Historical Returns on Stock Bonds and Bills de Estados Unidos. Y le damos bajar. Va a bajar un archivo en Excel. Lo abrimos. Se visualiza en Excel, ¿verdad? No, no se ve, profesor. No, profesor. Listo, entonces voy a volver a compartir, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ya voy a volver a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Listo, aquí está. Bien, ahora sí. Sí, ahora sí. Listo, ese es el archivo que he bajado y bueno, ya lo he abierto. Vamos a bajarle un poco. Bueno, aquí, como su nombre indica, es los rendimientos históricos de stocks, que son acciones, bonds, que son bonos, y los T-bills. Los T-bills son pagarés que emite el Tesoro de Estados Unidos y que son de corto plazo. Sí, son instrumentos de corto plazo, máximo un año. Pueden ser un mes, 3, 6, hasta un año como máximo. Y bueno, que obviamente te dan retornos, y no son muy grandes los retornos o el interés que pagan, pero de todas maneras hay gente que invierte porque son seguros y porque les dan cierto nivel de rendimiento o interés. Movemos un poco aquí, vamos a inmovilizar, ¿no? Bien, lo que nos interesa está en la parte inferior. Bien. ¿Qué vamos a tomar como tasa libre de riesgo? La tasa libre de riesgo hemos dicho que hipotéticamente es una inversión que no tiene riesgo, ¿no? Cuyo riesgo es mínimo o es inexistente. Entonces, como también mencionamos, la tasa libre de riesgo se puede tomar a los bonos del Tesoro americano o a los T-bills, que ustedes deseen en sí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los T-bills a 3 meses y los bonos, ¿no? Los bonos obviamente no son a 3 meses, son ya años, mediano a largo plazo. Entonces, en este cuadro tenemos periodos, ¿no? Rangos de periodo de 1928 a 2020, de 1971 a 2020 y de 2011 a 2020. Entonces tenemos el promedio aritmético de los rendimientos de T-bills a 3 meses, ¿no? Como podemos ver, bueno, en el rango de 2011 a 2020 nuestro rendimiento es, digamos, mucho menor, ¿no? Principalmente por las crisis que ha habido, ¿no? Crisis financieras, y bueno, en este caso la crisis por la pandemia. Luego, en cuanto a los T-bonds, también podemos apreciar que en el rango 2011-2020, que es el más actual, también el rendimiento es 4.64. Ustedes pueden tomar cualquiera de estos como tasa libre de riesgo, la que guste, ¿de acuerdo? La que a su parecer sea la más conveniente. Si alguien quiere tomar de 1998 a 2020, bueno, lo puede hacer, ¿no? Obviamente, cuando el periodo es más amplio, obviamente hay mayores distorsiones, ¿no? Porque hay picos, hay bajos, etc. Entonces pueden hacer. Cualquiera de estos puede ser su tasa libre de riesgo. ¿Estamos? Y aquí vamos a ver rendimiento de mercado. Igual forma, el risk premium es el rendimiento de mercado tanto de los T-bonds y como de los
perdón, aquí T-bills y los T-bonds. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estos pueden tomar como rendimiento de mercado. Tasa libre de riesgo y rendimiento de mercado. Obviamente, si es que tomas, no sé, la tasa libre de riesgo aquí de los T-bills a 3 meses de 3.36, vas a tener que tomar también en correlación el rendimiento de mercado de los T-bills de 8.28 para que esté correlacionado, ¿de acuerdo? Sí, se entiende, ¿verdad? Si tomas el T-bonds del 2011-2020, vas a tener que tomar T-bonds también el 9.7, por ejemplo, ¿no? Y el 4.64. Y ya, con eso tenemos los datos para poder ver nuestra tasa de riesgo, rendimiento de mercado, y también sabemos, hemos visto en una clase de dónde sacar el beta, ¿verdad? Creo que con eso ya estaría completo la parte de determinación del WACC. ¿Alguna duda por ahí que tengan? Ingeniero, buenas tardes. Para estar segura, mi grupo pregunta si el WACC y el beta es referente al 2020. Sí. El WACC y el beta lo vamos a calcular respecto al periodo corriente, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, a la fecha que ustedes vayan a cerrar su trabajo, de repente lo cierran hoy día, puede ser, ¿no? Hoy, mañana, o lo cerraron digamos, al 1 de octubre, 30 de septiembre de este año. A ese año calculamos, por favor, a esa fecha exacta, calculamos el WACC, ¿de acuerdo? Porque vas a tener la cotización casi corriente de la deuda y también de las acciones. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Muchas gracias por su pregunta. ¿Tener alguna otra duda respecto a lo que hemos visto? ¿O respecto al cálculo del WACC? Bien, al parecer todo está bastante claro. Ingeniero, disculpe. Sí, Ingeniero, disculpe. Mi duda es más no de tanto con lo del WAG y eso, sino que en mi trabajo hay una parte para lo que es ratios que nos piden utilizar el NOPAT y obviamente ahí la fórmula es el EBIT por uno menos la tasa de impuestos. Pero en los estados financieros he estado viendo y bueno, intentando sacar el impuesto porque en sí no lo he encontrado en ningún dato, pero va variando. O sea, por ejemplo, en un año es 9.5% y en otro es 34, 30. Más o menos, ¿cómo haría para, o sea, suponer una tasa, ¿no? Porque está variando conforme los periodos pasan. pero asumo que ese impuesto lo estás, o bueno, el ratio del impuesto lo estás calculando tú o te lo dan. Tú lo estás calculando. No, claro, el ratio sí, pero te piden utilizar el NOPAT y obviamente la fórmula es el Claro, EBIT por uno menos la tasa de impuestos. claro, pero en sí la tasa de impuesto es el 29.5%, ¿no? Y ya tú si vas a calcular en base a la información de los estados financieros, no te va a salir usualmente no sale ese porcentaje. ¿Por qué? Porque, bueno, hay adiciones, de repente a veces se deducen otros gastos, etcétera, ¿no? Lo cual hace que, digamos, la tasa del impuesto no resulte al final 29.5, ¿de acuerdo? Pero, como te digo, es por ya adiciones en términos tributarios. Entonces, sí, usemos por favor la tasa del
29.5 que está vigente. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, señores? Profesor, no puedo entrar desde el inicio a la clase, pero ¿explicó cómo ayer el riesgo por país? Disculpe. El riesgo país, el RP. Bueno, si desean agregar el riesgo país, simplemente le suman el riesgo país a su fórmula del WACC. Ah, ¿Sí? entonces no, y la No del CAE necesariamente no, la no estoy necesita. considerando. No necesariamente. Si desean, lo pueden hacer. Si no, no. ¿De acuerdo? Y la del CAE no ocupa el riesgo por país, entonces tampoco. No, la CAE es principalmente, bueno, sí, si desean podrían agregar, pero la verdad es que no lo he considerado. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, si desean agregar riesgo país, pueden hacerlo, ¿sí? Pero la verdad es que no lo tomo en cuenta. ¿Alguna otra duda? Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿Ese trabajo lo vamos a tener que exponer o cómo? ¿O solamente se le va a entregar? No, sí, lo tienen que exponer. ¿Tendríamos que hacer entonces las PPT? Claro, sí. Ah, ya, profesor. Sí, para la exposición, la verdad es que deberían ser como máximo 15 PPTs, exagerando, ¿sí? Ya. Eso, por favor, también agradeceré que los delegados puedan informarlo a través del WhatsApp. Ya. Ingeniero, ¿hay algún tiempo? Disculpe, no lo escucho muy bien. ¿Podría repetir? ¿Tiempo va a durar la exposición por grupo? La exposición por grupo debería durar como máximo unos 15 minutos. ¿Sí? Todos se exponen, ¿verdad, ingeniero? No, yo voy a escoger quién va a exponer del grupo. Ah, Dos ok, ingeniero. personas van a exponer y yo las voy a escoger. Ok, ingeniero, gracias. De nada. Profesor, y aparte de la exposición, se tiene que hacer el control de lectura, ¿verdad? Sí, aparte de eso va a haber el control de lectura que va a valer 6 puntos, ¿no? No es mucha carga, profesor. Que tengan que leer lo que deban leer es mucha No, carga. aparte de la exposición del trabajo y para lo de sistemas también tienen que hacer un sistemita. Bueno, los sistemas, la verdad es que me lo ha solicitado el departamento. Yo la verdad no he considerado anteriormente eso, pero es por exigencia de la escuela. A ellos además les estoy dando una semana adicional, ¿no? Una semana más que cualquier otro grupo. Y de la lectura, bueno, tienen que leer, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Y No podemos esto? pasar gratis el curso, señores. Hay que leer, ¿sí? Igual, voy a hacer voy a hacer un seminario la próxima semana, espero, sobre un tema que el profesor César Besada me ha pedido que lo incluya, ¿no? Que es sobre estructuración de amortizaciones, o bueno, estructuración del cuadro de amortización de deuda. Que Profesor, bueno, ya les estaré comunicando a su delegado. Sí, adelante. el control de lectura y el trabajo, la presentación del trabajo, ¿para qué fecha es? El trabajo ya una vez que concluyamos las clases, que creo que debe ser esta semana o a lo más la siguiente, no, wow, no me va a alcanzar tiempo. Ingeniero, usted más o menos lo que nos dijo es 2 semanas. Justo sacamos un promedio del día de 1 de noviembre que en los delegados sacaron, más o menos. Pero yo quería preguntarle si del primero unos días más de repente nos podría dar, porque bueno, en mi salón particularmente me dijeron de que sí, unos días más nos podía dar para entregarlo el trabajo, por lo que es un poquito largo, ¿no? Por eso.
Bueno, voy a ver si se puede algunos días más, pero en verdad cuando concluyamos ya las clases quisiera empezar con las exposiciones. Porque igual Sí, son ingeniero. bastantes grupos. Creo que también el primero nos toca algunos grupos y creo que el primero es feriado, el 1 de noviembre. Sí, es feriado el 1 de noviembre. Pero de todas maneras, el 1 de noviembre yo creo que voy a hacer clases, ¿sí? De todas formas, porque necesito que avancemos. ¿Va a ser clase, profesor? Sí, sí, porque Pero vamos, puede ser en otro horario, o digo en la mañana si es que todos pueden o algo así. la verdad es que he intentado alguna vez hacer clase en otro horario y no ha resultado. Entiendo. La gente sí se pone un poco que no pueden o que tienen otras actividades. Bueno, en fin, es comprensible. ¿Y el control para qué fecha sería? También debería ser ya para, claro, la siguiente semana, la segunda clase de la primera semana de noviembre. La segunda clase, ¿sí? De esa semana. Es decir, no sé, jueves o viernes. ¿Sí? Ingeniero, Ya hasta disculpe, eso debieron de respecto, haber entregado ya sus trabajos, así que debían de estar algo un poco más ingeniero, disculpe. con Lo de bien las libres. fechas de las exposiciones y sobre el control de lectura que va a tomar es por Forms o por qué medio va a ser. Sí, va a ser por formas. Profesor, una consulta. ¿Los trabajos usted va a habilitar en el Teams o los estudiantes van a tener que enviar a los delegados? Preferible que lo habilito en el Teams, solamente un trabajo por grupo, obviamente van a tener que subir. Que solamente un integrante lo suba. Sí, solo un integrante. Ya, profesor, gracias. ¿Ese Y mismo de igual día se forma, expone ingeniero o otro día se expone a la entrega del trabajo? depende, vamos a sortear los grupos y dependerá de ello. ¿De acuerdo? ¿Y las diapositivas también se suben o eso solamente No, es para los no, ejecutivos? eso ya es para ustedes. No es necesario subir las diapositivas. Ingeniero, disculpe, ¿y el promedio de exposición por grupo cuánto sería en el tiempo? 15 minutos como máximo. Solo 15 minutos. Sí, así es que voy a agradecer que, bueno, puedan practicar un poco su exposición para cuadrarla en ese tiempo, ¿sí? Ok, Cosas ingeniero, gracias. fundamentales, las que ustedes consideren relevantes, por favor. Profesor, ¿mañana es el Exposición, control de lectura? disculpa. ¿Mañana es el control de lectura? Bueno, No si me... es a pedido tuyo, podemos considerarlo mañana, ¿eh? No, profe, no. Tómelo Profesor, él no. solito, profesor, él solito. No, el control de lectura es la segunda clase de la primera semana de noviembre. La segunda clase de la semana, ¿no? Los jueves o viernes, pero nos toca. ¿Eso se va a acoplar, disculpa, a lo que es la exposición o son puntos aparte, ingeniero? No, se va a acoplar. Nuestro examen con nuestro control vale 6 puntos y entre la entrega del trabajo y la exposición son 12 puntos o 13 y 1 o 2 puntos de bonificación por asistencia. Gracias, ingeniero. Dijo 2 puntos, profesor. 1 o 2, voy a ver. Y profesor, ¿cuándo más o menos lo va a estar sorteando a los que van a exponer para poder preparar las diapositivas? Debería estar sorteando la siguiente semana, ¿no? Bueno, esa semana que viene sería el miércoles, tal vez jueves. Muchos feriados nos ha chocado, profesor. Sí, sí. Nos ha quitado mucha clase. Sí, pues. Fácil que por ahí tomamos un sábado o un domingo para poder agendar las clases que faltan, ¿sí? Si es que faltase tiempo.
Ok, profesor. Profesor, algunos tenemos clases hasta los domingos y los sábados. ¿Y sus clases de domingo, sábado están agendadas como tal o han llegado a algún acuerdo con el profesor? Estaban Agendadas, agendadas. profesor, están agendadas. Están agendadas. Pero, Desde el principio del semestre están así. pero profesor, particularmente yo hablando desde mi punto de vista, yo también tengo clases los sábados e incluso hay profesores que aperturan clases los domingos. Y yo creo que sí podríamos de repente hacer un espacio, ¿no? Porque al final eso nos estaría perjudicando. Yo llevo clases sábado y domingo también, profesor. En horario de clase, sí, no, profesor. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? La idea, creo, profesor, es recuperar y de repente por ahí presentar todo lo que nos está pidiendo para que al final no se nos complique, ¿no? Y no nos esté faltando notas. No, definitivamente no es que va a faltar notas, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Bien, si no hay ninguna consulta adicional, creo que damos por concluida nuestra pequeña reunión. Profesor, Me- una última consulta. La lectura a la que se refiere es la que usted nos ha puesto en el Teams, ¿verdad? Es el mismo libro. Si desean, O se refiere es- a las diapositivas de la semana 10 a la 13. en sí son las diapositivas, pero tienen que profundizar algunos temas, ¿no? La diapositiva no está, digamos, especificadas varios asuntos. Entonces pueden profundizar leyendo la lectura, ¿no? Claro, en función a los temas que se tratan las diapositivas principalmente. Ya, profesor, gracias. Bien, otra cosa que deberían de leer para la determinación del WAC de ese su trabajo, que es una lectura bastante, digamos, corta, es Modigliani y Miller, ¿no? La proposición 1 y 2, que les va a ayudar un poco para la determinación del WAC. ¿De acuerdo? Creo que está en el libro también eso. Eso obviamente ¿No no los entra. podría escribir, ingeniero, al grupo de los delegados para pasarlo? Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, señores? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, dime, Ax. Para el control de lectura va a entrar desde la semana 11, ¿verdad? ¿En qué semana? Desde la semana 11 va a entrar para el control de lectura. No, desde la semana 10. Ya, ingeniero. Gracias. Bueno, el señor Diego, ¿qué Diego es? Diego Condori, creo, me pregunta si pueden cambiar de empresa. Bueno, no sé si es que te va a alcanzar el tiempo y no han tomado la empresa que quieres, lo puedes hacer. Bien, listo. Entonces damos por concluida nuestra sesión de hoy. Gracias por su tiempo, espero haber aclarado sus dudas. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Listo, profesor. Benny, por favor, pasa la grabación a los delegados o, bueno, o el link, no sé. Ya, profesor. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.